Geólogo, escritor, gerente político, exministro de Minas de Hidrocarburos, ministro de Relaciones Exteriores, hombre que como nadie hoy en día puede hablarnos del petróleo y también de la OPEP como ningún otro, y eso que hay muchos especialistas y mucha gente muy talentosa que se ha tenido que ir de Venezuela porque no puede trabajar ya en la industria petrolera venezolana exactamente por su posición y por su talento. Aquí tenemos a Humberto Calderón Berti porque queremos saber primero qué es lo que pasa con Putin, Europa, el petróleo, el gas, porque están tan dependientes de Rusia. Y por otro lado, ¿qué pasa con Chevron? Porque a Chevron le interesa hacer negocios con la narcotiranía venezolana, no y que no tenemos petróleo, que lo estamos comprando, que para reactivar la empresa petrolera venezolana se necesitan muchos años, pero vamos a ver qué nos dice de todo eso Humberto Calderón Berti. Estamos encantados de volver a conversar con él, que está a punto de terminar otro libro bien interesante, por cierto. Me da risa cuando me llamas escritor, me da risa porque yo lo que soy es un echador de cuentos y escribo como si estuviera echando cuentos, ¿no? De paso. Bueno, pero los echas muy bien, ¿no? Y si no, los echas muy bien y por eso eres escritor. Bueno, bueno, vamos a empezar primero por lo grandote y después vamos a lo otro. Bueno, lo que está pasando con Ucrania es una cosa horrible, pues es genocidio. Se están ensañando contra ese país, lo están destruyendo, bueno, lo están destruyendo los rusos, pero no ha sido una tarea fácil de paso, ¿no? Porque ya vamos para la quinta semana y no han podido tomar una sola ciudad importante. Han destruido ciudades, sí, pero no la han podido tomar. Y eso tiene una simbología y a un costo muy grande. Estaba viendo esta mañana unas estadísticas de muertos, de tanques destruidos, muertos pasan de 10.000, de tanques, de carros de combate, de misiles, de aviones, etcétera. Hace una cuestión muy dura para Rusia. Ya ha quedado en evidencia Napoleón de que no es el oso gigantesco ni imbatible, sino al revés, que es un oso de papel, que si no fuera porque tiene armas nucleares ya se lo hubiesen comido hace bastante tiempo, ¿no? Pero es un país de contradicciones, es un país que tiene un territorio gigantesco, el país más grande del mundo, millones de kilómetros cuadrados, que tiene una población también muy grande, pero que tiene una economía muy débil y es al fondo un país pobre porque la gente es pobre. La economía española representa el 1.5% de la economía mundial, la rusa el 1.7% y la italiana el 1.9%. O sea que Rusia, que podrá ser por lo menos varias decenas de veces más grande que Italia, tiene una economía más pequeña que la de Italia y vive básicamente de dos cosas: de las exportaciones de petróleo, el segundo país o tercer país exportador de petróleo, o el segundo exportador quizás, y el tercer productor, y un exportador de gas gigantesco. Pero lo que es el gas le da una connotación un poco especial, porque exporta hacia Europa 5 millones de barriles por día. Exporta hacia los Estados Unidos alrededor de 600.000 barriles entre crudo y productos, ¿no? Pero lo que es más importante es las exportaciones de gas. Exporta hacia Europa 1.7 trillones de pies cúbicos de gas, ¿no? Es una cantidad gigantesca. Es decir, prácticamente la reserva de cualquier país se la engulle Europa todos los años con lo que se exporta de Rusia hasta Europa. Y lo más significativo de eso es que eso le confiere a Europa una gran vulnerabilidad, porque Europa es un continente que depende del gas ruso del norte, Alemania y la parte norte de Europa, Polonia y los Bálticos, y luego la parte sur, Italia, y España, que dependen del gas argelino, del gas libio. El libio para Italia y el argelino básicamente para España. Y eso le confiere a estos países una gran vulnerabilidad. Y la gran contradicción de todo esto es que los Estados Unidos, que era un país apenas producía 5 millones de barriles el año 2007. Fíjate lo que había ocurrido con ese país. Los Estados Unidos fue el país donde primero se desarrolla la industria petrolera mundial. Comenzó un portentoso desarrollo de su industria petrolera
entre otras cosas con el descubrimiento, con la invención del automóvil y todo lo que significó la industria automotriz. Luego viene la Primera Guerra Mundial y la maquinaria bélica se empieza a mover en lugar de caballos y cosas por el estilo, se empieza a mover mecánicamente, todo esto utilizando los combustibles, ¿no? Y va creciendo su producción y se convierte en el principal país productor de petróleo. Pero eso comienza a cambiar en la década de los 70, donde los Estados Unidos empieza a caer muy fuerte la producción de petróleo y se convierte en un importador neto, ¿no? De petróleo. ¿Qué ocurre? Se mezcla el 2007 los Estados Unidos con un consumo diario de cerca de 13 millones de barriles, pues producía apenas 5 millones de barriles. Y a partir de ese año se mezclan dos tecnologías importantísimas en el mundo petrolero, que fue la tecnología del fracturamiento, que es que los yacimientos de petróleo y de gas con muy baja permeabilidad se fracturan a alta presión y ese fracturamiento hace que se produzca una permeabilidad inducida, por llamarlo de alguna forma, y se pueda producir tanto el petróleo como el gas natural. Esa tecnología es de los años 40. Pero la otra tecnología es de los años 80, que fue la tecnología de la perforación horizontal, es decir, que tú perforas un pozo vertical y en lo que llegas al yacimiento que andas buscando te vas horizontalmente y navegas internamente dentro de ese yacimiento. Eso es lo que llama la perforación horizontal. Entonces, la combinación de ambas tecnologías es lo que ha producido la revolución petrolera más importante desde que se descubrió el petróleo, que es el fracking. ¿En qué consiste el fracking? Que es importante que la gente sepa. El petróleo se origina en una roca sedimentaria llamada lutita, que no es otra cosa que arcilla consolidada. Y ese petróleo, esas lutitas, ahí habían millones y millones de toneladas de vegetales y de animales que no se descompusieron sino que se fueron transformando porque fueron quedando sepultados en el barro y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Y en millones de años, ese material orgánico, tanto vegetal como animal, se transformó en petróleo. Y ese petróleo, con el peso de los sedimentos que había dentro de la lutita tiene una característica, que tiene una porosidad de 2 o 3% y no tiene permeabilidad. Es decir, que no permite que nada se transmita a través de ellos. Es una silla que es absolutamente impermeable. Entonces, cuando el peso de los yacimientos, de los sedimentos arriba de esas lutitas, hizo que esas lutitas expulsaran el petróleo que se ha originado en su seno. Y ese petróleo se acumula en las areniscas, que se llaman las arenas consolidadas, o en las calizas fracturadas. Pero hubo un 2 o 3% que quedó remanente, tanto de gas o de petróleo, quedó remanente dentro de la roca. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la perforación, con el fracking? Se llega a esa profundidad, se va horizontalmente y se empieza a fracturar la roca con agua, con algunos químicos y con arena para apuntalar, para que no se vuelvan a tapar los poros. Entonces se produce una permeabilidad inducida y se fractura y se tapona, se fractura y se tapona, se fractura y tapona y finalmente se entra con una broca y se lleva todos los tapones y se empieza a producir. Esos son los pozos de fracking. En los Estados Unidos se han perforado más de 1 millón de pozos de fracking. Y los Estados Unidos pasaron de producir 5 millones a producir 13 millones antes de la pandemia. Y pasaron de producir 40.000 millones de pies cúbicos de gas por día a producir 110.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Para que te des una idea, Venezuela en sus mejores tiempos producía 8.000 millones de pies cúbicos. Actualmente está produciendo unos 4.000 millones o 3.000 millones de pies cúbicos, si acaso, ¿no? Entonces, eso hizo que en los Estados Unidos hubiese una revolución. Entonces, en estos momentos de crisis, como lo originado por Ucrania, ¿quién suministra el gas al norte de Europa? Los Estados Unidos. Entonces, el gas natural lo licúan en plantas de licuefacción, lo transportan en barcos especiales y luego lo vuelven a gasificar. Claro, tú necesitas plantas y eso es lo que le está pasando a Alemania, que no tiene suficientes plantas. Pero aquí en España viene mucho gas de Qatar, viene gas de Nigeria y en el norte de Europa está llegando gas de los Estados Unidos, pero un gas que hay que regasificarlo y no hay suficientes plantas. Entonces, eso le origina una dependencia energética muy grande de Europa en relación a sus combustibles, básicamente al petróleo y al gas natural. Prácticamente, salvo que se produce en el Mar del Norte, todo lo demás es importado o de África
del norte de África o del África subsahariana o del Medio Oriente, y ahora, para ironía de la vida, un país importador de petróleo y de gas, de petróleo como fueron los Estados Unidos, pues ahora en estos momentos se está produciendo gigantescas cantidades de petróleo y también pues, alrededor de 12 millones de barriles por día, y la cantidad de gas natural que mencioné anteriormente. ¿Y Entonces, por yo le qué, veo tan... por qué Rusia, por qué los países europeos confiaron más en el suministro ruso, conociendo la historia de expansión rusa, que con países árabes musulmanes? Porque uno no logra entender ciertas cosas. Yo soy un gran admirador de la señora Merkel, ¿no? Y además de ser una gran política, pues una científica importante, es ingeniero, o algo por así, tiene o físico, creo que es algo así. Ahora la señora Merkel inexplicablemente se puso a depender del gas ruso con el gasoducto que llaman Nord Stream 1. Y actualmente se está construyendo, está ya fase final de construcción, lo paralizaron, el Nord Stream 2, que es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, pero por el Báltico, porque los otros gasoductos que vienen de Rusia hacia Europa pasan todos por Ucrania. Entonces, pues, en estos momentos sería una cuestión catastrófica que no los han volado, entre paréntesis. Han respetado, claro, porque esto le significa a Rusia, las exportaciones de gas a Europa le significa alrededor de 600 millones de dólares diarios. Pero se habla también, he leído que en España están discutiendo de un gasoducto, justamente ese gas que ellos reciben de África, pues aumentar la producción, la compra, para pasársela a los países europeos a través de España. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Creo que el propio gobierno español no está de acuerdo. ¿Qué hay de cierto en Fíjate lo todo que eso? está pasando. De Marruecos para España hay dos gasoductos. Uno que entra por el Mediterráneo, que se llama Medgas, que es el que entra por el Mediterráneo y sube. Y el otro que entra también pasa por el Mediterráneo por el estrecho. Pero ese que pasa por el estrecho sale de Argelia, pasa por Marruecos y atraviesa por el estrecho. Bueno, en vista que las relaciones entre Marruecos y Argelia no son de las mejores, cuando estuvo el jefe del Frente Polisario aquí, cuando en la pandemia, pues el rey de Marruecos se molestó y cerraron ese gasoducto, que es fundamental para el suministro gasífero de España. Y eso hace que no esté viniendo gas de Argelia a través de gas que pasa por Marruecos. Como tú sabes, la semana antepasada, pues hubo un cambio de política muy importante en la política exterior de España con respecto al Sahara, al antiguo Sahara español. Y entonces ahora lo ponen como una especie de zona autónoma de Marruecos, y aquello ha causado mucho revuelo. La gente en Marruecos muy contenta, pero la gente en Argelia molesta. Entonces ahora hay un rifirrafe, como se dice, entre Argelia y España por el problema del suministro de gas a través de Marruecos y a través de la otra vía. Pero aquí pasa lo que pasa con el norte también. Hay una relación de mutuo beneficio o de mutua dependencia. Alemania depende del gas ruso y los rusos dependen de la plata alemana. Entonces aquí hay una simbiosis de intereses, y entonces que eso hace que la cosa funcione y no han parado los suministros. Ahora, Ahora, ¿pueden parar los suministros, la compra de petróleo a el Rusia y de petróleo es gas más a Rusia? fácil, el petróleo es más fácil que el gas natural, porque no hay forma de gasificar gas que podría venir de otros sitios en el norte de Europa. Pero yo lo que pienso, y se lo he dicho a varios amigos míos, y voy a ver si lo digo públicamente en el transcurso de estos días acá en España, que en España hay muchas cuencas sedimentarias que tienen lutitas. ¿Por qué no se hace en Europa lo que se hizo en los Estados Unidos? Por ejemplo, aquí en la zona de Burgos y Asturias hay hulleras y hay lutitas, igual en el sur de España. Otro tanto pasa en ciertas zonas de Italia, en Rumanía, en Polonia, en Hungría, en Alemania, en Inglaterra. Hay lutitas que pueden tener gas natural como el que se explota en los Estados Unidos a través del fracking. Pero entonces hay dos planteamientos que desde mi punto de vista me parecen absurdos. El primero, que dice que el fracking produce terremotos. Bueno, si eso fuera cierto, los Estados Unidos fueran un temblor permanente, pues se han perforado más de 1 millón de pozos de fracking en los Estados Unidos.
origina microsismos. La mayor parte del tiempo son imperceptibles, no se sienten. Y podrían causar en algunas zonas, por cierta composición de los suelos, algún movimiento, pero eso no tiene ninguna importancia y ninguna significación. Claro, aquí en España llaman terremoto un temblor de 3 grados, de la escala Richter. En Venezuela tenemos terremotos de 6 y de 7, y en Japón hasta de 8 y 9, ¿no? Bueno, es que los Pero españoles no están acostumbrados a claro, sentir están lo que es acostumbrados, y un en movimiento como Venezuela ese. tiembla mucho. Y más que en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile. Vaya usted a ver que en Chile tiembla absolutamente todos los días. Pero bueno, eso es lo primero, que es un absurdo. Y lo otro es que dicen que eso contaminaría los acuíferos. Bueno, un pozo de fracking no es en nada distinto a un pozo normal. Y se perforan todos los años miles de pozos en todas partes del mundo, porque entre el hueco del pozo se mete una tubería y se le mete cemento entre el hueco y la tubería para aislar los acuíferos, y hay lo que se llaman las tuberías de revestimiento y las tuberías de revestimiento superficial. Y los acuíferos no se contaminan, los acuíferos no están a 3.000 pies y a 4.000 pies de profundidad. Los acuíferos están prácticamente a pocos centenares de pies o de metros de la superficie. No hay ningún riesgo de contaminación. Entonces yo creo que por ahí puede haber una salida para Europa. Pero ¿se Pero está mientras tanto, discutiendo esa posibilidad o no se ha tocado todavía esa posibilidad? pasaron una ley de conservación del ambiente, del medio ambiente, que prohíbe. Pero bueno, lo que el hombre es capaz de hacerlo, pues echar para atrás también. Prohíbe el tema este O sea que la dependencia, en resumen, de Europa, o buena parte de Europa, del petróleo y del gas ruso, ¿no? No se puede parar, y si se quiere frenar es cuestión de años. Bueno, el fracking tiene una ventaja, Napoleón. El fracking se puede hacer muy rápido, se perforan los pozos muy rápido, pero también tiene la desventaja que en 3, 4 años los pozos se secan, porque solamente tú drenas lo que has sido capaz de fracturar, pero se perforan miles de pozos. En los Estados Unidos, como en los Estados Unidos todo es de grandes dimensiones, se han perforado más de 1 millón de pozos, y hay 2.800.000 personas que trabajan directamente en la actividad del fracking. Gigantesco, directamente. Los efectos secundarios impresionantes en la zona, por ejemplo, de Texas, Oklahoma, Arkansas, arriba en las Dakotas, en Colorado, bueno, y donde está la más prolífica de todas, pero lo tienen prohibido, es la cuenca de Marcellus, en la zona de Nueva York y Maryland, y Pensilvania, en el norte de los Estados Unidos, que desafortunadamente lo prohibieron, pero yo creo que tarde o temprano tendrán que levantarle esa prohibición. Ahora, en el caso, dime. No, perdón, sí, sí. En el caso ruso, en el caso de lo de Ucrania, bueno, yo creo que hay cosas colaterales que no tienen nada que ver con la energía, que sin duda pues son efectos, a mi juicio, positivos. Europa ha tomado conciencia de lo que significa la amenaza rusa, en primer lugar. En segundo lugar, han tomado conciencia de lo que significa la necesidad de invertir en defensa, pues están confiados en los Estados Unidos, pero ya se dieron cuenta de que en cualquier momento los amenazados, hay una amenaza, pero los que pueden ser sujetos a una invasión son los propios países europeos, ¿no? Están al lado, y yo creo que mientras Putin esté al frente de los destinos de Rusia, el riesgo siempre va a existir. Desafortunadamente no aprovecharon cuando se desmanteló la Unión Soviética para haber hecho la tarea como hicieron. Tú recuerda que en la zona de Ucrania habían 1.900 cabezas nucleares. Esas se las llevaron todas para Rusia. Eso fue una buena decisión, porque se evitaba que el control de varios países con armas nucleares, ¿no? Pero lo que es cierto es que ahora Europa ha tomado conciencia de sus debilidades, de sus carencias frente al problema de la amenaza rusa, y están empezando a cambiar sus políticas en cuanto a seguridad y defensa. El caso más notorio de todos es el caso de Alemania. Alemania tenía una prohibición absoluta de cierto tipo de armamento, y ahora pues lo están haciendo y están armando a sus fuerzas armadas. Bueno, otro caso es lo de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, pues, que son prácticamente autosuficientes en materia petrolera, está importando petróleo y gas y derivados
de Rusia. Por eso es que se ha planteado la cuestión de Venezuela, ¿no? Pero en Venezuela hay una prohibición por las sanciones, hay una prohibición de que pueda haber, por las sanciones no se puede producir allá. Entonces la pregunta que se hace a la gente es, ¿levantarán esas sanciones? Pero uno nunca sabe si las sanciones las van a levantar y las van a levantar graciosamente, gratuitamente. Es otra pregunta que uno se hace. Pues mientras no exista un cambio dramático en Venezuela, se liberen los presos políticos, civiles y militares, se permita que los que tienen prohibición de salir del país puedan salir al exterior, que lo que constituye los refugiados venezolanos que están en el exterior, que son millones, 6 millones. ¿Cuántos hay exilados a voluntad? Muy pocos. La mayoría son refugiados, gente que temían por su vida y que se vieron aventados al exterior, porque lo de Venezuela no es, como se dice, una diáspora, ni son exiliados, es un refugiado político, como fueron los de Siria, como fueron los que están haciendo la Ucrania. Lo único es que en nuestro país no se produjo una guerra, ¿no? Pero sí hubo un problema grave de sobrevivencia, de supervivencia por razones económicas, y mucha gente tuvo temor por su vida, etcétera, etcétera, de manera tal de que la situación en Venezuela tiene esa connotación. Ahora, se dice que están haciendo mucho lobby. La gran pregunta que uno se hace es, indistintamente que haya sanciones o no haya, eso es harina de otro costal. ¿Está Venezuela en capacidad de producir en poco tiempo 2, 3 millones de barriles adicionales? No, no está. ¿Cuánto podrá producir Venezuela? Bueno, podrá producir en un año 300.000 barriles, 200.000, 300.000 barriles adicionales, que son los mangos bajitos, es posible, pero eso requiere inversiones importantes. Ahora, las inversiones que 3.000, 4.000 millones de dólares habrá que invertir para eso. Y eso hay que entrar allá para saber realmente cómo están las instalaciones. Pero perdone que lo interrumpa, eso no se lo pueden comprar a Canadá o a México en dos países que están en su frontera, mucho más cercanos que Venezuela, A que México además no, son amigos de ellos. A Canadá, yo no entiendo cómo no se lo compran a Canadá, que tienen ya el 80% del oleoducto construido, y lo primero que hizo Biden, lo que llegó fue paralizar aquello. Yo creo que lo van a tener que levantar esa determinación, esa decisión, y permitir que venga el petróleo pesado del norte de Canadá hacia la zona del Golfo. Porque las refinerías del Golfo, lo que pasa es que son refinerías que fueron construidas básicamente para procesar crudo provenientes de México, el crudo maya, y crudo pesado venezolano. Ya sabemos lo que está pasando en México con López Obrador. La producción petrolera se ha venido encogiendo, y en Venezuela, pues por incapacidad y por incompetencia y por robo y por 40.000 cosas, pues al destituir a 20.000 personas de la industria, pues la producción se fue cayendo poco a poco y no habían inversiones. Y la inversión y los beneficios que obtenía Petróleo de Venezuela, en lugar de reinvertir parte importante de esto, pues la corrupción lo hacía polvo, sal y agua, ¿no? Entonces vemos cómo la producción venezolana ha caído. ¿Cuánto produce Venezuela en estos momentos? 500, 600.000 barriles. ¿Podrá llegar al millón? Es posible que en un año y medio se pueda llegar al millón, pero ya ir a otra dimensión va a tomar tiempo y va a tomar cuantiosísimas inversiones. Entonces, insisto, ok, lo del gasoducto o el gas a través de Alaska le va a crear más problemas en todo caso al gobierno, sea el de Biden o el que sea, porque había manifestaciones en contra, los habitantes originales de allí estaban en contra de todo eso, los ecologistas también, en fin. Pero ahí tienen a Canadá para empezar. Entonces, claro, ¿por qué están pensando? Perdón. Puede traer petróleo pesado canadiense a la zona del Golfo. Ajá, ¿por qué no piensan en Canadá y están pensando en un país donde la infraestructura está aparentemente en muy malas condiciones y que no le pueden ofrecer ya de una sola vez, de un momento a otro, en los próximos meses, parte del petróleo o del gas que necesitan? Me imagino que hay aspectos políticos acá por detrás, ¿no? Que quieren que haya una especie de distanciamiento de Maduro con Rusia. Bueno, lo que sí es cierto es que la nueva realidad económica de Rusia no los va a poner en una posición o situar en una posición que puedan ayudar a Venezuela, porque van a estar ellos atravesando por muy serias dificultades, porque usted sabe, ya lo mencioné anteriormente, que la economía rusa era muy débil, que va a quedar muy maltrecha después de todas estas sanciones que le han impuesto, mucho más sanciones, mucho más fuertes y mucho más dramáticas que las que se impusieron en el caso venezolano. Bueno, yo creo que las sanciones que mejor funcionan son las sanciones personales a la gente. Bueno, aquí todos los yates que habían aquí en Europa
en Mónaco, aquí en el sur de España, en Italia, se fueron a la carrera de los oligarcas rusos, se fueron, dicen que están en los países del Golfo, básicamente en Dubái. Entonces, claro, y le han quitado muchos capitales a los oligarcas. Ahora, ¿qué va a pasar en Rusia? Nadie sabe, aquello es una incógnita, ¿no? Porque aquello siempre ha estado cerrado, pero es un país de unas condiciones muy especiales, siempre ha vivido en una situación muy peculiar. Cuando los zares, uno se pone a leer la historia de la Revolución Rusa y todas esas cosas de la época de los zares, es un país absolutamente inorgánico, ¿no? Que no había control por parte de las autoridades centrales de los vastísimos territorios pertenecientes al imperio. Y luego viene la revolución, y la revolución lo que hace es fortalecer los aspectos militares del país en lugar de ayudar a la población. Entonces el país es pobre dentro de una potencia militar de primer orden. Bueno, entre comillas, si no fuera por las bombas nucleares, yo creo que la situación fuera totalmente distinta, pero en todo caso es un país que es capaz de amenazar a los demás y de hostigar y acosar a los demás o destruir un país como está sucediendo en el caso concreto de Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos o la política norteamericana puede pensar que por comprarle una cantidad mínima de petróleo a Venezuela se va a separar de Putin? La verdad es que Bueno, yo la verdad es que no logro entender bien qué es lo que quieren, ¿no? Porque yo creo que ellos, me imagino que están pensando que Maduro se va a distanciar de Putin y se puede acercar al área de influencia natural que es de los Estados Unidos, pero no estoy seguro que eso vaya a ocurrir, ¿no? y más que un interés de la política norteamericana, tanto demócrata como republicana, como del mismísimo presidente, no es el interés concreto de negocio de la Chevron que ha estado en Venezuela y que no quiere perder eso como lo está perdiendo frente a Bueno, empresas petroleras de otros países, especialmente las rusas. bueno, fíjate que lo que ocurrió en Venezuela fue una cuestión muy peculiar y muy particular. Chávez empieza, cuando llega al poder, entre otras, empieza a acosar a los empresarios, a los políticos, a la gente del Congreso, a la gente, a los dueños de la finca, de las haciendas en Venezuela, a los industriales, empieza aquella política de expropiaciones o de incautación de bienes, y hizo que la producción agropecuaria cayera, que la producción petrolera cayera, que la producción industrial cayera. Pero en el caso concreto del petróleo, comienza a hostigar a las empresas petroleras americanas y hace que se va la ExxonMobil, se va ConocoPhillips, se van pues las grandes jugadoras internacionales. Se queda, de las americanas, se queda Chevron, que es una empresa importante, pero fue la única que se quedó. Ahora, y llama a unos nuevos jugadores. ¿Quiénes son los nuevos jugadores? Los rusos, los chinos y los iraníes. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y cómo es que habiendo traído nuevos jugadores, la producción petrolera se les cayó? Porque la intencionalidad no era que produjeran petróleo, la intencionalidad era política en el fondo, traer gente que le diera protección política, que es lo que logró Chávez y logró posteriormente Maduro. Teniendo a los rusos allá en el patio trasero de los Estados Unidos, teniendo a los iraníes allá y teniendo a los chinos, pues allí hay una especie de escudo político de protección por parte de esos tres países hacia Venezuela. Y eso es lo que está funcionando hoy. Y tan tengo la razón que ustedes ven que en México están allá tras bastidores los rusos, jugando un papel importante en las negociaciones, ¿no? No aparecen, no se sientan, pero están allí, de manera tal de que esa fue la intencionalidad de Chávez y lo logró. Ahora es interesante que los estrategas políticos en política exterior norteamericana, no solamente ahora, sino tradicionalmente, realmente solamente se miran el ombligo, no conocen qué es lo que cómo piensa, no es lo latinoamericano, los propios europeos no saben cómo piensan, o sea, da la impresión de que ahí sí es verdad que están fallando. Sí, bueno, eso ha sido una cuestión tradicional. Un país que está muy ensimismado dentro de su territorio nacional. La gente, hoy, por ejemplo, la discusión no es Ucrania. Tú lo decías, la discusión es el, el- la bofetada o la trompada, como se diría, que le dio anoche en los Óscares uno de estas dos personas al otro, ¿no? Y luego el precio de los combustibles. Esa es la discusión que hay en los Estados Unidos en estos momentos. No es el caso de Ucrania, es el precio de los combustibles lo que llama la atención a la población americana.
Ahora, yo creo que esto tiene implicaciones muy serias. No sabemos todavía cuáles van a ser las implicaciones finales, pero que van a tener implicaciones. De entrada, ya Rusia no va a estar, como dije anteriormente y lo repito, no va a estar en condiciones de ayudar a Venezuela, porque va a tener que solucionar sus propios problemas internos, porque está en una situación económica muy precaria y va a quedar muy aporreada, pase lo que pase. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista óptico, los rusos perdieron la guerra, indistintamente que controlen algunas ciudades, que lleguen a controlar algunas ciudades, lleguen a controlar parte del territorio. Desde el punto de vista político, aglutinaron prácticamente al mundo entero detrás de la causa de los ucranianos. Ha surgido un nuevo líder que es Zelensky, que antes la gente se mofaba de él, lo llamaban el cómico, etcétera, y el hombre ha resultado tener más entidad y más coraje y más valentía que cualquier otro y mucha claridad en sus cosas. Cuando lo ofrecieron sacarlo, dijo, no, yo me quedo aquí con mi familia, y ahí está con su familia. Y eso es un ejemplo para el mundo, ¿no? Un ejemplo para todo, inclusive para los propios dirigentes políticos venezolanos, cómo ese pueblo se ha levantado y ha luchado por la defensa de su territorio, de su integridad territorial y de sus ciudades. Ahora, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Ojalá se llegara a un acuerdo. Lo que pareciera una determinación de Rusia es quedarse con la zona del Donbass y unir Donbass con Crimea y hacer un corredor ahí en el Mar Negro, ¿no? Que va desde el territorio de Rusia, pasando por la zona del este de Ucrania actual, Donbass, y luego llegar hasta la Crimea y tener esa integración territorial a su propio territorio. Eso es lo que pareciera ser. Y eso es lo que puede anunciar Putin como un triunfo para no caer, para que no caiga su popularidad. Bueno, podría ser eso, ¿no? Ahora, lo que uno tiene que averiguar es si estarían dispuestos los ucranianos a aceptar cercen parte de su territorio, porque esa es parte territorial. Aunque la mayoría es rusoparlante en esa zona, pues yo no sé cómo piensan ellos, si quieren pertenecer a Rusia o quieren pertenecer a Ucrania. Ucrania es un país que es poco conocido aquí en Occidente, pero un país que es el granero no solamente de Rusia, sino el granero también de buena parte de Europa. El 70% del pienso que comen los animales, el ganado caprino y bovino en España viene de allí. Una altísima proporción del aceite de girasol viene de allí. Una altísima proporción del consumo de granos en España viene de Ucrania. Es que la tierra de Ucrania dicen que es muy fértil, es que es muy plana y muy fácil para el cultivo, entonces tiene un desarrollo agropecuario de primer orden. Y también tiene un desarrollo industrial muy significativo, tanto en el sur, básicamente en la zona del Mar Negro, unos desarrollos industriales importantísimos en Odessa y en la zona de Mariupol y otras zonas de Kharkov, etcétera, unas zonas industriales importantes, pero todo esto ha sido destruido por los rusos, desafortunadamente, ¿no? Ahora, es todo un drama para el mundo, un drama para la gente. Esta cantidad de refugiados ucranianos, pues muy pocos regresarán a su parte, se quedarán algunos en Europa, otros irán hacia América. Y es lo que está pasando con los venezolanos, que tenemos otro drama. Son 6 millones de venezolanos, 6 millones de venezolanos esparcidos en el mundo entero, ¿no? Son refugiados políticos, la mayoría, ¿entiendes? Porque muy pocos van porque quisieron irse, fueron forzados a tener que irse por la situación económica del país o por la situación política. En resumen, ¿cuál es el análisis para cerrar de lo que va a suceder? Chevron va a lograr convencer al gobierno norteamericano de que por lo menos alguna sanción, por lo menos esa económica con el petróleo, es conveniente para los Estados Unidos y para la necesidad de Estados Unidos de no comprar el petróleo a Canadá, sino a la narcotiranía. En el corto plazo eso no va a solucionar nada, porque es muy poco el volumen que se va a poder aumentar. Si nosotros queremos aumentar sustancialmente la producción, eso va a tomar varios años y con cantidades de inversiones. Entonces es bla, bla. Entonces lo que es amenazar un poco parte de la guerra que hay, también la guerra a través de los medios de los norteamericanos, de decirle, vamos a acercar hacia nosotros, decirle a Putin, acercar a nosotros tus aliados en América Latina. Bueno, claro, lo que está pasando también, Napoleón, es que hay muchos lobistas venezolanos en los Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, donde le están haciendo creer a los hacedores de política americana que Venezuela está incapaz de arreglar el problema energético
que ellos tienen en estos momentos, que es transitorio, porque yo creo que en lo que se determine en aumentar la producción lo van a lograr. Y el petróleo que están necesitando para su refinería lo puede arreglar perfectamente bien con un acuerdo con el Canadá. Yo creo que esto va a ser un reacomodo de la fuente de suministro energético en el mundo entero. De verdad, Humberto Calderón Berti, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido una clase, una cátedra, y además muy sencilla y muy fácil, exactamente como lo que sé del primer libro que sacaste y de lo que viene ahora, a punto de salir, supongo yo. Sí, lo que pasa es que, fíjate lo que me pasó. Yo había terminado de escribir el libro, y entonces una señora me lo estaba revisando. Y yo lo empecé a escribir el año 78. Entonces me hizo un comentario, me dice, mire, su día no empezó el 78. Le dije, pues que no quiero hacer una autobiografía. Sí, pero usted participó en hechos muy importantes antes del 78 como director de reversión de la nacionalización, como fundador del INTEBEP. Entonces, cuente un poco eso. Y me dijo, y cuente un poco de su vida. Y le digo, ¿y por qué contar cosas de mi vida? Porque hay miles de venezolanos que nacieron en pueblos pequeños del interior, como fue su caso, y que a través del estudio y su dedicación y el trabajo tuvieron la oportunidad de progresar social y económicamente. Esa fue su primera reflexión. Entonces yo le dije, está bien, lo voy a hacer. Después me dice, tienes que escribir algo sobre la transición energética. Lo escribí. Y entonces me llega y me dice finalmente, el 24 de febrero, digo yo, hasta aquí llegué, ya terminé. Y lo que me levanto y abro la prensa, los rusos invadieron Ucrania anoche. Y entonces me puse a ver la situación energética de Europa, y yo tengo que escribir algo sobre eso, y ya también lo escribí. Entonces estoy en fase final de reacomodo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Y después él dice que no es escritor. Me faltó decir, historiador, porque esto es Eso sí me parte gusta de de la la historia. historia. Tú Vamos a sabes estar que claros. hablo mucho de la historia del Medio Oriente y de los países, ¿no? Entonces, quien me está corrigiendo el libro me dice, ¿y por qué usted habla tanto de la historia de esos países? Me dice, porque a mí me gusta mucho la historia, porque el que conoce la historia no es para echar los cuentos de las epopeyas, de las batallas, de las cosas que fue la historia que nosotros nos enseñaron en la escuela en Venezuela, sino para aprender de los aciertos y de los fracasos que han habido muchas cosas en el pasado, y tratar de repetir los aciertos y tratar de corregir las cosas que hicieron caer en los desaciertos o en los errores. Gracias, Humberto Calderón Berti. Un abrazo, ¿sí? Igualmente para ti. Fuerte Salud. abrazo.